Imagino que muchos de ustedes han visto fallas como las que veíamos en las imágenes, ya sea a nivel laboral o a nivel doméstico. Imagino que muchos también han tenido el miedo cuando se produce alguna descarga atmosférica de que no se queme algún equipo electrónico en casa. Muchas veces este tipo de fallas, como las que veíamos, son producto de algunos problemas en la calidad de energía. La idea del webinar de hoy es poder revisar y recorrer algunos de estos fenómenos y estas perturbaciones que acontecen en las redes eléctricas y poder llevarnos algunas herramientas como para poder mitigar y proteger sobre todo aquellos componentes especialmente valiosos en las instalaciones eléctricas que se vean perjudicados o dañados por este tipo de perturbaciones. Mi nombre es Tomás Recaño, soy responsable dentro de CPI, Control para la Industria, de lo que son las soluciones para el segmento eléctrico, en lo que es protección, medición y control. A modo introductorio, nos preguntamos, ¿qué es la calidad de energía? Bueno, podemos entender a la calidad de energía como una caracterización, ¿no? Una caracterización que hacemos del suministro eléctrico en función de determinados parámetros de referencia. Y bueno, y esta calidad de energía, como les decía, está relacionada con las perturbaciones que afectan las condiciones normales de suministro y que pueden ocasionar los malos funcionamientos o los daños como veíamos en un principio. ¿Cuáles son algunos de estos parámetros de referencia? Bueno, la forma senoidal, obviamente, es uno de ellos. La frecuencia es otro de los parámetros de referencia. La simetría de onda y la magnitud, ¿no? La magnitud de RMS, que me va a decir si, en definitiva, me va a definir esos 220 volts que nosotros tenemos como referencia en nuestro sistema eléctrico. Todo esto, de alguna manera, me va a caracterizar una onda senoidal con una frecuencia, con una magnitud de RMS determinadas y que es la que tomamos como referencia en todos nuestros análisis y nuestros dimensionamientos del sistema eléctrico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, esa onda senoidal muchas veces no es tan senoidal y se ve afectada por distintos factores y empezamos a tener distintas perturbaciones como las que vemos aquí en la imagen, ¿no? Esto es un pantallazo rápido sobre las distintas perturbaciones que tenemos, de izquierda a derecha. Bueno, vemos por un lado los transitorios, ya sea impulsos oscilatorios. Después vemos por otro lado lo que son los huecos o las sobretensiones, las interrupciones de tensión, ¿sí? Después ya por encima de lo que son lo que vendría a ser unos cuantos ciclos o un minuto, tenemos también sobretensiones o subtensiones ya más sostenidas por encima de un minuto. Después tenemos algo bastante interesante que a veces no se le presta especial atención, que es los desbalances de tensión, ¿sí? Donde una de las fases tiene un valor menor o mayor, ¿por qué no?, a las otras dos, y esto genera determinados problemas. Después tenemos lo que son las componentes continuas montadas sobre la senoidal. El caso de los notchings asociados a los tiempos muertos entre los diodos o tiristores en la conmutación, ¿sí? Los armónicos, problema de calidad de energía de referencia, cada vez se ven más y más problemas de armónicos en las redes, producto de toda la electrónica que incorporamos al sistema. El ruido, podríamos caracterizarlo como distorsiones de muy alta frecuencia, las fluctuaciones de voltaje o los flickers, ¿sí?, como también lo llamamos, y las variaciones de frecuencia, también muy importante, sobre todo en lo que son máquinas rotantes. La idea del día de hoy es ir repasando algunos de estos fenómenos y poder analizarlos un poquito mejor. Haciendo una mirada un poco más detallada en lo que son las interrupciones, los huecos, las sobretensiones. Bueno, si los vemos con un poco más de detalle respecto del tiempo, vamos a ver cómo se caracterizan en función de la duración y en función de la magnitud. Dentro de la magnitud de referencia, digamos, en este caso en voltaje en por unidad, bueno, si estoy por encima o por debajo, ya sea en 1,1, 0,9 por unidad,
voy a estar dentro de los umbrales aceptables, ¿no? Ya por fuera de esos valores voy a estar hablando de sobretensiones o huecos o interrupciones de tensión. En función de la duración que tengamos, vamos a poder caracterizarlos como instantáneos, como momentáneos o como temporales, de acuerdo a si estoy por encima de 30 ciclos, si estoy por encima de 3 segundos, y en función de eso los voy a poder caracterizar. Lo mismo con las sobretensiones, ¿no? Si esto es sostenido por encima de 1 minuto, bueno, ya vamos a estar hablando de interrupciones sostenidas, sobretensiones sostenidas. Esto únicamente para caracterizar a lo que son las interrupciones, huecos, sobretensiones. Dentro de este umbral de valor de tensión aceptable, además voy a tener un montón de otras perturbaciones, ¿no? Como pueden ser los desbalances, los armónicos y todo lo que les venía comentando en la diapositiva anterior. Las perturbaciones podemos aproximarlas o hacer una primera aproximación entendiéndolas que aquellas que son perturbaciones propias de la tensión vienen del lado de la red y aquellas que son propias de la corriente vienen del lado del usuario, el consumidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, una interrupción del suministro va a estar dado seguramente por algún problema en la red de transmisión y distribución, algún problema en la generación, y eso va a ser lo que va a generar, por ejemplo, un hueco de tensión o una interrupción de tensión, ¿sí? Lo mismo sucede con las sobretensiones. Por ahí voy a poder tener una sobretensión producto de una mala regulación de alguna máquina, de alguna regulación de tensión en un transformador, ¿sí? Entonces, entendemos entonces las perturbaciones de tensión por ahí, mirándolas desde la red hacia el usuario, y aquellas que vienen del lado de la corriente, como pueden ser las distorsiones armónicas, los problemas de reactiva, los flickers, algunos problemas de balance, bueno, vienen del lado de los usuarios. Las distorsiones armónicas en la corriente terminan desencadenando algún porcentaje de distorsión en la tensión, pero generalmente las distorsiones de la corriente están impuestas por la carga. Si yo tengo cargas que no son lineales, van a generar distorsión en la corriente. Entonces, esta es una primera aproximación que podemos utilizar como para entender, ya sea cómo se originan y también cómo puedo mitigar estas perturbaciones. Comenzando por los armónicos, siendo estas hoy por hoy, les diría las perturbaciones de referencia. Bueno, los armónicos o la distorsión armónica no es ni más ni menos que una distorsión sobre la forma de onda senoidal original que veíamos en el comienzo. Esta distorsión se da principalmente por lo que son cargas no lineales, pueden ser desde un transformador con un núcleo de hierro genera una cierta distorsión, hasta componentes electrónicos, diodos, rectificaciones, fuentes switching, conversores de potencia. Todos son fuentes de distorsión armónico. A la medida que vamos incorporando más y más dispositivos electrónicos a la red, esto se va acrecentando aún más. Al rescate, para estudiar este tipo de distorsiones, tenemos las series de Fourier, ¿no? Y esto me permite, a partir de la superposición de una serie de ondas con una magnitud y un ángulo determinados, aproximar la onda que estoy estudiando y así entender cuáles son los armónicos, dividirlo de alguna manera en distintos armónicos y poder estudiar cada uno de esos armónicos de manera independiente. Esto, por suerte, hoy por hoy, los dispositivos de análisis de energía lo hacen en forma automática y nos van a permitir entender mucho mejor qué es lo que está pasando en la red. Si miramos los armónicos en orden particular, en este caso los de tercer orden, vamos a empezar a encontrarnos con distintos problemas y distintas características de cada uno de los armónicos. El armónico de tercer orden no es ni más ni menos que de la onda fundamental, a pesar de que esta onda no es tan senoidal que digamos, pero bueno, de esta onda fundamental, un armónico de tercer orden es aquel que tiene 3 veces la frecuencia fundamental, en este caso 150 Hz. Por eso el tercer orden. Ese armónico tiene la característica de que sus componentes, como vemos aquí en la imagen, producto del desfasaje entre las tres fases, se suman y representan una corriente homopolar que termina circulando por el neutro de la instalación, generando distintos problemas.
hay otros armónicos que, por ejemplo, los armónicos pares se compensan entre sí, producto de la simetría, y tienen otras características, pero los armónicos de tercer orden, ya sea el tercero, el noveno y sus múltiplos, tienen esta característica y terminan generando que sobre el cable de neutros circule una corriente bastante elevada, que por ahí, al momento de dimensionar originalmente la instalación, sin tener presente tantas luminarias LED como ocurre hoy, o tantos dispositivos electrónicos, esa corriente de neutro puede llegar a hacer que se corte ese cable de neutro, generando otras consecuencias, que se caliente excesivamente, que se generen pérdidas, ¿sí? Entonces es especialmente importante considerar este tipo de corrientes. Para lo que son las corrientes del tipo 6K-1, es decir, el quinto, el onceavo y así sucesivamente, estos armónicos tienen la característica de tener secuencia negativa, ¿sí? Es decir, si yo estos armónicos los utilizo, los inyecto en una máquina rotante, estos armónicos lo que van a generar van a ser cuplas negativas y generar en consecuencia vibraciones, daños en los rodamientos, calentamiento excesivo de la máquina, ¿sí? Entonces, este tipo de armónicos, como les digo, el 5, el 11, el 17 y los sucesivos, lo importante también es considerar de que a medida que aumento el número de armónicos, generalmente la magnitud va disminuyendo, por lo cual generalmente se le presta atención a estos primeros armónicos. Y como les digo, pueden generar problemas en las máquinas rotantes. Otro de los problemas de los armónicos es las consecuencias sobre el factor de potencia. Nosotros tenemos de referencia de las primeras clases de electrotecnia y teoría de circuitos, que el factor de potencia es lo que vemos, digamos, en este cuadrante, ¿no? La diferencia que encuentro con la potencia reactiva, el ángulo entre la potencia reactiva y la activa, y ahí es donde empiezo a dimensionar bancos capacitores y empiezo a tratar de compensar para que este ángulo sea lo más chico posible. El problema es que la distorsión armónica nos incorpora un nuevo eje, una nueva potencia denominada potencia de distorsión, y esto empieza a socavar las tareas de compensación que nosotros teníamos y empiezo a tener que prestar atención también a esta potencia de distorsión. Como fórmula aproximada podemos entender de que en la medida que yo tenga mayor distorsión armónica, el coseno phi va a ser distinto del factor de potencia, ¿sí? Y en la medida que tenga mayor distorsión armónica, este factor de potencia va a ser peor. Entonces es importante empezar a considerar también que cuando yo tengo un gran porcentaje de distorsión armónica en mi sistema, voy a tener un factor de potencia malo. Esta potencia de distorsión también es otro factor que algunos analizadores de energía me empiezan a devolver y empiezo a poder cuantificarla y tener referencia de cuánto es. Lo que quiero que rescaten de esta diapositiva es que el factor de potencia no siempre es igual al coseno phi. Y, de hecho, esta igualdad se da cada vez menos. Bueno, entonces, algunos de los problemas que nos ocasionan los armónicos, bueno, como dijimos, problemas en las máquinas rotantes, calentamiento, vibraciones, problemas en los rodamientos, problemas en los transformadores, porque claro, todos estos armónicos que yo tengo por ahí en la red de baja, el transformador de media tensión depende del agrupamiento. Algunos no los dejará pasar a la red de media tensión, pero esos armónicos se van a terminar quedando dentro del transformador, generando calentamiento excesivo, reduciendo la capacidad del transformador, ¿sí? No lo voy a poder utilizar a capacidad plena, producto de que tengo esa frecuencia circulando dentro del transformador. Voy a tener posibilidad de que se me corte el neutro. Incluso también lo que voy a poder tener es resonancia si tengo también un banco de capacitores. Tengo problemas en las protecciones, se pueden dar fallas intempestivas de protecciones, especialmente de las diferenciales, ¿sí? Suelen ser un problema también en la actuación de protecciones, uno no sabe por qué actuó, se suelen dar muchas veces por problemas de armónicos. Y la disminución en la capacidad del sistema, obviamente, nosotros lo veíamos, seguramente lo tienen estudiado, el factor de potencia que me permite utilizar más eficientemente la red. Bueno, al disminuir ese factor de potencia, en definitiva voy a disminuir la capacidad útil del sistema, ¿sí? Voy a tener una menor capacidad en los conductores, mayor aumento de temperatura, ¿sí? Como veíamos anteriormente. Algunos detalles sobre interrupciones y huecos. Bueno, interrupciones y huecos, la diferencia que tienen es en la magnitud de los mismos.
Si estoy por debajo del 10% del valor nominal, ya voy a estar hablando de una interrupción. Si estoy por encima de ese 10%, voy a estar hablando de un hueco, como vemos aquí en las imágenes, ¿no? Acá voy a tener una interrupción, voy a estar llegando a cero tensión. Acá voy a estar hablando de un hueco, ya que voy a estar por debajo del valor nominal. La cantidad y la duración del mismo me va a definir si es momentáneo, si es temporario, si es sostenido, eso de acuerdo a lo tabulado en normas. ¿Cuáles son algunas de las fuentes de huecos, interrupciones de tensión? Bueno, el arranque de grandes motores, obviamente, insumen una corriente nominal de arranque de 6 o 7 veces la corriente nominal, ¿sí? Y esto puede reflejar en huecos de tensión sobre el resto de la instalación. La conexión de transformadores también, producto de las corrientes de inrush y de la magnetización inicial, también puede generar interrupciones o huecos de tensión. La reconexión de cargas, bueno, obviamente, al momento de tener una falla, cuando yo reconecto un montón de cargas, puede ser que esas tensiones iniciales de la red, hasta que se empiezan a normalizar y todos los motores dan arranque, etcétera, genera un hueco y obviamente no esté viendo la tensión nominal. Y las fallas, ¿sí? Las fallas, como podemos ver aquí en las imágenes, si yo tengo una línea, generalmente la vegetación suele ser una fuente frecuente, ya sea de huecos o interrupciones, generando la apertura por ahí de reconectadores, se dan huecos, abre el reconectador, recierra para ver si se extingue la falla, bueno, eso genera interrupciones de corta duración. En la medida de que yo tengo una falla y esta falla esté más o menos cerca del punto de instalación, ahí es donde se va a determinar la magnitud del hueco. Si la falla está muy cerca de donde yo estoy midiendo, donde tengo mi instalación, seguramente ese hueco o esa interrupción sea, no sea un hueco, sino una interrupción, producto de la profundidad. Si estoy más lejos, la voy a ver con menor magnitud de alguna manera, ¿no? Sobre las sobretensiones, bueno, es un fenómeno un poco menos recurrente, pero se pueden dar. Las desconexiones de grandes cargas pueden generar sobretensiones, ¿sí? Sobre todo desde el lado de la red. Las fallas de regulación, por ahí en transformadores o en reguladores automáticos, pueden generar una sobretensión. Las fallas a tierra o el corte de neutro también puede generar una sobretensión. Acá fíjense en lo que ocurre en esta imagen cuando se corta una fase, fíjense en lo que ocurre sobre las otras dos fases restantes. No voy a ver una significativa sobretensión en las otras dos fases restantes. Estos suelen ser los problemas más comunes que ocasionan las sobretensiones de larga duración. Y las sobretensiones de corta duración, bueno, por un lado, lo que son los bancos de capacitores, la conexión, desconexión de pasos de esos bancos de capacitores va a generar una sobretensión. Como podemos ver aquí en la imagen, acá vemos la entrada de un banco de capacitores en una línea, en porcentaje de la tensión. Fíjense que es bastante significativo la sobretensión que genera el banco. Las maniobras en alta tensión, la entrada, la conexión o desconexión de líneas también es generadora de sobretensiones de corta duración. Y las descargas atmosféricas, siempre caracterizadas por esta onda, como tensiones de impulso. Voy a tener un tiempo de frente y un tiempo de cola que me va a caracterizar en medio de microsegundos. Esto es una sobretensión realmente muy corta, con una característica pico como la que vemos aquí, ¿no? Pero bueno, las descargas atmosféricas ocurren en todos los puntos de la red, en líneas, en estaciones, en instalaciones industriales, en instalaciones domésticas, en edificios. Es algo con lo que tenemos que estar acostumbrados, es algo para lo que se dimensionan las puestas a tierra, los pararrayos, y es algo para lo que se pueden proteger las instalaciones, como vamos a ver un poco más adelante, con protectores de sobretensión. Todas estas sobretensiones, huecos, interrupciones de tensión que estuvimos viendo, se caracterizan a través de estas curvas. Estas curvas hoy por hoy están normalizadas, pero en definitiva lo que me van a permitir es analizar cada uno de los eventos que vayan ocurriendo en función de la duración y en función de la magnitud para yo saber qué es lo que pasó. Esta región que dice sin interrupción están basados en equipos electrónicos, en dispositivos microprocesados, digamos. Entonces estos dispositivos van a poder operar en estos rangos sin tener mayores problemas. Estando fuera de esos rangos, sé que voy a tener un problema en la operación, ya sea una falla o que el dispositivo se queme,
o que el dispositivo se apague o se cuelgue incluso. Pero como hoy por hoy tenemos dispositivos con microcontroladores en prácticamente todos los elementos, bueno, se toman como referencia estas curvas. Acá lo que vamos a tener es la duración del evento, es decir, si un evento, si yo tengo un hueco de tensión que duró 1 segundo, bueno, voy a estar parado acá, seguramente esté debajo de estos, de este 100%, tal vez esté por este lado. Entonces voy a estar en una región donde, si bien ese hueco puede hacer que, no sé, la computadora se apague, el PLC se apague, no va a sufrir daños y va a volver a poder encender, ¿no? Si estoy por otro lado por encima, y bueno, por ahí si estoy muy por encima del 100% de la tensión nominal, bueno, puede ser que ese dispositivo se queme. Esta curva de alguna manera lo que me va a permitir entender es, en función de dónde esté cada una de estas perturbaciones, yo pueda ir, si es un analizador, darle clic y ver cuándo ocurrió eso, cuál fue la oscilografía de esa falla. En lo referido a desbalances de tensión, los desbalances de tensión son bastante importantes, siempre tomamos como referencia las 3 fases con un valor nominal de 380 volts, 380 y monedas, depende de dónde estemos. Pero lo que puede ocurrir es que yo tenga alguna de esas fases muy por encima de los valores nominales. En realidad, les diría no tan por encima, con que sea algunos puntos porcentuales, 5%, 7%, ya estamos hablando de desbalances importantes, y esos desbalances se terminan acrecentando, sobre todo en máquinas rotantes, en la corriente, porque la corriente puede llegar a tener un desbalance de 6 a 10 veces mayor que el de la tensión. Entonces, si el desbalance de tensión por ahí no es tan importante, un desbalance de 5%, tal vez lo veo como no tan importante, pero cuando se vea reflejado en la corriente, las distintas fases de, supongamos que es un motor lo que estoy alimentando, van a tener un desbalance muy significativo. Y eso tiene significativas consecuencias, ¿no? Va a hacer que, puede ser que una fase se corte, puede ser que el motor empiece a tener problemas producto de que las cuplas no sean simétricas y empiece a tener problemas de vibraciones, problemas mecánicos. Al rescate vienen las componentes simétricas, todos aquellos que tengan una formación eléctrica van a estar bastante familiarizados y algunos tendrán incluso tal vez alguna reminiscencia del dolor de cabeza de los cálculos que da hacer las componentes simétricas. Las componentes simétricas son una componente positiva que va a tener un sentido de giro, una componente inversa y una componente homopolar. La sumatoria de estas 3 componentes me va a permitir reflejar un sistema trifásico con componentes asimétricas y como esto es equivalente a esto, bueno, yo lo que voy a poder hacer es estudiar mi sistema en función de estas 3 componentes justamente simétricas y no tener que volverme loco con estas componentes. Hoy por hoy también los analizadores nos permiten calcular automáticamente estas componentes simétricas y trabajar con estas componentes. Entonces, yo puedo directamente analizar esta componente de secuencia negativa y ver si esta componente de secuencia negativa tiene determinado valor, tomar una acción. Esto me indicaría de que estoy empezando a tener un desbalance, por ejemplo, ¿sí? Los flickers o variaciones de tensión. Bueno, los flickers o variaciones de tensión no es ni más ni menos que una fluctuación continua que yo veo sobre la onda fundamental que se termina reflejando en variaciones principalmente en la iluminación, como vemos aquí en la imagen. Esto genera una percepción bastante molesta para las personas y sobre todo en redes de baja tensión se trata de mitigar lo más posible, ¿no? Este fenómeno, como les digo, es de frecuencias menores a la frecuencia nominal, es decir, frecuencias que se montan sobre los 50 Hz, sobre los 50 ciclos, producto de distintos factores. En algunos casos los motores, el arranque de motores con funcionamiento alternativo pueden ser máquinas que tengan un determinado ciclo, un determinado momento en donde el motor arranca y ese pico de arranque genera de que se genere una fluctuación sobre la tensión. Como esto tiene un funcionamiento cíclico, esto genera que continuamente se den esas variaciones de la tensión. Los compresores lo mismo, tienen un funcionamiento simétrico donde en una etapa se genera la compresión, eso insume una determinada corriente, en la etapa de expansión la corriente es menor, obviamente, por el esfuerzo, eso también genera que se genere una cierta fluctuación de la tensión. Los hornos de arco
generadores de flicker de referencia, todas las acerías. Esto ya requiere un tratamiento específico, se utilizan sistemas compensadores activos de los tipos STATCOM o similares. Son grandes generadores de flicker. Los generadores eólicos también es lo mismo, producto de su funcionamiento intermitente, producto de la electrónica de potencia, también son generadores de flicker, y cada vez, con la incorporación de cada vez más energía renovable, es un problema que cada vez se va a dar con mayor recurrencia. Los problemas en la frecuencia. Bueno, los problemas en la frecuencia son un problema bastante importante en las redes, especialmente para aquellas empresas de energía, distribución, generación, transporte, le prestan especial atención a la frecuencia, al balance entre la generación y la demanda, para que los 50 Hz no se desvíen mucho de ahí. Estos valores no son de referencia, no los tomen como referencia, 49,5, 50,5. En nuestro sistema los valores de referencia son otros, pero bueno, el ejemplo es válido, ¿no? Siempre buscamos tener un balance entre la generación y la demanda de manera continua. Para eso, muchas empresas, grandes usuarios, deben tener sus sistemas de alivio en función de la frecuencia, es decir, si la frecuencia del sistema empieza a caer por debajo de un determinado valor, debo, a través de distintos escalones de alivio, empezar a desconectar distinto porcentaje de mi demanda, de manera de que justamente ese balance entre generación y demanda se mantenga y yo pueda, aliviando demanda, producto de que hubo alguna falla, de que salió generación de servicio, abrió una línea, lo que fuese, el sistema se estabilice y vuelva a la condición normal. Bien, bueno, pasamos de un pantallazo rápido y un poco por encima en algunos casos, las perturbaciones. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer para mitigar algunas de estas perturbaciones? Bueno, el primer paso para mitigarlas es poder identificarlas, ¿sí? En el caso de las redes eléctricas, bueno, es importante poder tener mediciones en la red, aquellas empresas de energía, de transporte y distribución que puedan tener la mayor cantidad de mediciones para poder incrementar la confiabilidad, para poder maximizar el uso de transformadores, de líneas y del resto de los componentes de la red. Esto también va a permitir mejorar los tiempos de respuesta ante un corte de suministro. Si yo tengo mayores puntos de medición en la red, voy a saber cuándo tengo alguna perturbación, cuándo hubo algún corte y poder mejorar los tiempos de respuesta, poder mejorar los automatismos de la red e identificar los problemas de calidad de energía que yo pudiese tener. Si yo tengo un usuario que está generando problemas de calidad de energía, bueno, en la medida que tenga mejores y mayor cantidad de puntos de medición, los voy a poder identificar antes de que por ahí tenga otros reclamos. Desde CPI contamos con una línea de equipos de medición bastante completa. Nos apoyamos en nuestro socio tecnológico SATEC. SATEC es un líder mundial en lo que es la gestión de la energía, la fabricación y diseño de equipos de medición, tanto para empresas de energía, empresas de distribución, de generación de energía, como para usos en consumidores, en plantas industriales, ¿sí? Es una línea bastante amplia. La línea de equipos de medición que nosotros tenemos tiene distintos rangos en función de las prestaciones. Tenemos equipos de entrada de línea, equipos ya con funciones básicas y algunas prestaciones de análisis de energía. La línea intermedia, entre las que destaco los equipos 235 y 335, la serie Pro, son una serie de equipos nuevos que han sido lanzados hace relativamente poco, y ya equipos avanzados con funciones de análisis de calidad avanzada que un poco más adelante les voy a estar mostrando. Bueno, les voy a compartir solamente algunos de los equipos por una cuestión de tiempo. Arranco por el equipo PM135, un analizador de montaje en panel. Este es un analizador bastante interesante, sobre todo para, por ahí, alimentadores de media tensión, tableros generales de baja tensión. Es un equipo que me permite medir armónicos hasta el orden 40. Es un equipo también que me permite medir factor K para lo que son transformadores, distorsión armónica total. Es un equipo además que cuenta con comunicación DNP3 como referencia, protocolo de comunicación interesante sobre todo para empresas de energía. También tengo opciones de comunicación Modbus y otros protocolos. Clase 02S, muy buenas prestaciones.
El equipo lo puedo apoyar con módulos de entradas y salidas auxiliares que puedo conectarle en su lateral. Estos módulos, junto con 16 set points de lógica de control, me van a permitir tomar acciones sobre las mediciones que el equipo realiza, ¿sí? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, que si la tensión cae por determinado valor, el equipo desconecte una carga o me envíe una señal de alarma o tome una determinada acción, bueno, desde la lógica interna lo va a poder realizar. Puedo utilizar lógicas de OR y AND en función de lo que necesite y a través de estos relés y de estas entradas-salidas interactuar con el mundo exterior. Esto es interesante para resolver pequeños automatismos de control sin la necesidad de ir a un PLC, a un controlador auxiliar, etc. Obviamente desde la pantalla voy a poder ver los fasoriales, voy a poder ver las formas de onda y toda la información del equipo de manera amigable. Es realmente completa e interesante. Les muestro lo que sería, especialmente lo que son sobretensiones, huecos o interrupciones, que son los fenómenos más comunes. Desde el equipo puedo configurar, como les decía, estos umbrales y también que me haga un data log. Esto lo voy a poder exportar en este caso en Excel. Si vemos los valores y los comparamos contra un analizador tope de gama como es el 180, vemos que los valores son bastante comparables. Las diferencias las voy a empezar a encontrar en las centésimas en muchos casos no es necesario que yo opte por un analizador más bien avanzado, sino que el PM135 me va a poder alcanzar como para yo poder tener registro de todos los eventos que vayan sucediendo. Otro de los equipos bastante interesante es el BFM2. El BFM2 es un medidor multicircuito. Multicircuito me refiero a un medidor que me permite medir hasta 18 cargas trifásicas en un único equipo. Esto lo convierte en una opción muy interesante también para celdas de media tensión, para transformadores, para tableros generales con muchas cargas. Voy a poder centralizar en un equipo un montón de mediciones y de manera sencilla llevármelas por comunicaciones, como les decía, a través de NP3, 60870, Modbus, o el protocolo que necesite, hacia mi SCADA, hacia mi servidor de almacenamiento, ¿sí? De manera muy sencilla. Este equipo es clase 02S, tiene 256 megas de memoria, es decir, mucha capacidad de almacenamiento, y me va a permitir supervisar todas estas variables y todos estos fenómenos que estuvimos viendo. La ventaja de un equipo con esta característica es el ahorro en hardware, ¿sí? Un equipo va a cumplir la función de 18 medidores o analizadores independientes. Voy a tener costos, una disminución significativa de costos de instalación, ¿sí? Voy a ahorrar muchísimo tiempo de instalación también y voy a ahorrar muchísimo espacio. Por lo cual, como les digo, es una opción bastante interesante para aquellos tableros o celdas que hoy por hoy no tengo ningún sistema de medición y necesito incorporarlo, bueno, puedo incorporar un equipo de estos. Fíjense en lo que ocurre y otra de las ventajas de este equipo en lo que es el registro de fallas. Yo, obviamente, desde el funcionamiento del equipo lo que voy a hacer es medir, en este caso, la tensión en barras de ese tren de celdas y medir cada una de las corrientes de los distintos alimentadores, ya sea de entrada o de salida. Si yo tuviese una falla en algún alimentador o en alguna parte de la instalación, bueno, lo que voy a hacer es, de manera centralizada, poder ver acá, por ejemplo, lo que pasó con la tensión y qué es lo que fue pasando en cada uno de los alimentadores, incluso ver cuándo uno abrió o cerró y cómo fueron operando las protecciones de manera centralizada. No me voy a tener que volver loco buscando archivos de distintos equipos, de distintos relés de protección. Lo voy a tener todo en un único equipo que tiene mucha capacidad de memoria, 256 megas, y me va a permitir almacenar todo de manera centralizada. Además, lo que le voy a poder incorporar es el estado de los interruptores, porque el equipo también le puedo usar distintos módulos de entradas y salidas y tener el registro de cuándo abrió, cuándo cerró un determinado interruptor, porque no también el control de esos interruptores. Para lo que son instalaciones existentes, lo que puedo utilizar son estos transformadores de núcleo abierto y sobre, por ejemplo, en este caso, el lazo de corriente de un relé de protección, tomar la medición abrazando ese lazo de corriente y llevarme la medición al equipo. Luego tenemos la serie Pro que les estuve comentando. Ambos equipos son parientes, les diría de una manera
sencilla, ya que básicamente el hardware es el mismo, lo único que cambia entre ambos modelos es la interfaz, uno para montaje en panel, otro para montaje DIN, obviamente, y con las mismas prestaciones, pero una interfaz con distinto tamaño. Este equipo es un equipo con muchas funciones avanzadas, me permite medir armónicos hasta el orden 63, ya estamos hablando de 256 muestras por cada ciclo. En lo que es comunicaciones tengo aún más opciones de las que les venía hablando. Este equipo ya puede incorporar IS61850, esto es especialmente interesante para las empresas de energía. Es un equipo que ya tiene 16 GB de memoria, es la verdad algo, le diría, sin precedentes en lo que refiere a analizadores de energía, es una cantidad de memoria que va a hacer que no me tenga que preocupar por levantar los datos prácticamente. Voy a tener las mismas funciones de control que les comentaba, con muchas más opciones, ya 64 set point, tengo la posibilidad de utilizar módulos auxiliares como para expandirlo. La interfaz es bastante completa y amigable, voy a poder ver las formas de onda, los eventos, los fasoriales, todas las configuraciones, ¿sí? El equipo tiene doble puerto Ethernet, también esto me permite conectarme a dos redes independientes con protocolos independientes, me permite utilizar arquitecturas del tipo cadena y no tener que ocupar bocas en un switch de comunicaciones. Me permite también utilizar una red en tipo anillo como para tener redundancia a través de RSTP. Hay distintas funciones de comunicación muy interesantes en este equipo. Yendo ya hacia los equipos más avanzados, tenemos el PM180. Este es un equipo con muchísimas funciones, desde medición sincrofasorial hasta análisis de calidad de energía clase A, registrador de fallas, ¿sí? Muchísimas funciones. En lo que refiere a calidad de energía, bueno, todas las perturbaciones que estuvimos viendo, flickers, distorsión armónica, microcortes, huecos de tensión, desbalances, todo, absolutamente todo lo voy a poder medir con este equipo. Es un equipo certificado, es decir, que todas las mediciones que este equipo realiza son contrastables, certificado como clase A. Obviamente tengo la posibilidad de utilizar módulos auxiliares, como para darle entradas, salidas lógicas, medir transitorios con hasta 1024 muestras, una alimentación redundante, en fin, muchas opciones en función de lo que necesite. Voy a poder medir una cuarta medición de tensión, esto especialmente interesante por ahí para bancos de batería, porque voy a poder medir tensiones en continua también, además de, obviamente, las 3 tensiones de referencia, ¿no? Y la tensión de neutro. Voy a tener la posibilidad de utilizar distintas interfaces. Incluso lo que puedo hacer es, con una única interfaz, supervisar distintos equipos, un único panel que lo voy a poder montar de manera independiente y que los equipos queden montados a RailGin, por ejemplo. Tengo la posibilidad de utilizar una lógica ladder, como les decía, para realizar algún automatismo o que actúe frente a alguna variable de las que mide. Puedo utilizar una lógica de estas características. En lo que son los registros, tanto como para este como para todos los equipos, bueno, lo que voy a hacer es definir la cantidad de canales que quiero que muestre, definir la duración de los muestreos que realiza y poder administrar distintos grupos de registro en función de lo que yo quiera ver, ¿no? Los registros de fallas los voy a tener tabulados con fecha y hora, le doy doble clic, voy a ver la oscilografía, qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió con la falla. En los casos donde yo esté, por ejemplo, en empresas de energía, supervisando o monitoreando una línea, lo que voy a poder también hacer es cargar los parámetros de esa línea y que me devuelva la distancia de la falla, de manera de que la cuadrilla tenga un poco más claro dónde que se está dando la falla y me lo devuelve de manera automática. En lo referido a los armónicos, bueno, además de poder ver la descomposición de armónicos, lo que me va a permitir también es conocer la direccionalidad de esos armónicos, es decir, cuál es el sentido. Esto es especialmente interesante para saber quién es el que está generando los armónicos, ¿no? Voy a poder también colgarme sobre el circuito de protección y poder ver las fallas desde los TIs de protección, es decir, que no se recorte la falla, poder tener registro de toda la falla. Esto también para empresas de energía es especialmente interesante. Luego tenemos el EM920, este ya es un equipo con las mismas funcionalidades de calidad de energía, ya que es un equipo clase A, pero enfocado en lo que es facturación, ¿no? A lo que es medición comercial.
Es un equipo bastante interesante, clase 02S, con los protocolos de comunicación que ya veníamos hablando, pero bueno, con algunas funciones más específicas de lo que es facturación. Todo lo que estuvimos viendo, todas las capturas que les estuve mostrando, son del Power Analysis Software, del PAS. Este software es gratuito, lo podemos utilizar con cualquiera de los equipos que estuvimos viendo. Me va a permitir ver todo el espectro armónico, me va a permitir generar reportes, en este caso sobre la EN 50-160, reportes normalizados de calidad de energía. Podemos ver las curvas, acá un poco lo que les decía, ¿sí? Fíjense en los distintos puntos, esos son distintos eventos a los que les voy a poder ir a dar clic y ver cuándo ocurrió ese evento, qué es lo que pasó, y todo el registro de formas de onda, ¿no? Es bastante potente. En lo referido a transformadores de corriente, tenemos la posibilidad de utilizar transformadores HACS de alta exactitud. Vamos a estar hablando 0,1, 0,05 en función de núcleo abierto o núcleo cerrado. Estos transformadores de corriente, la particularidad que tienen es que tienen una salida en baja corriente, no es 1 o 5 amperes, sino es una baja corriente de 20 mA. Y tiene algunas ventajas, me permite utilizar cables más de menor sección, cables más largos, y tiene una precisión especialmente alta. Si lo comparamos contra sistemas convencionales, yo acá considero equipos clase 02, 02S, y utilizando los transformadores específicos, fíjense que cuando empiezo a arrastrar errores con una carga de 0,75 inductivo, la diferencia se hace cada vez más y más significativa, ¿no? Voy a tener, les diría, respecto a un analizador igual, pero con transformadores convencionales, prácticamente la mitad de la exactitud. Bien, ya como para ir cerrando y para que nos adentremos en lo que son las preguntas, ya identificamos las perturbaciones, ya vimos básicamente por arriba de qué se tratan, qué es lo que las origina, qué es lo que podemos hacer una vez que las identificamos y sabemos cuál es el problema. Bueno, hay muchas acciones correctivas de lo que estuvimos charlando que no requieren equipamiento adicional. Para corregir un desbalance, lo que puedo hacer es distribuir mejor las cargas. En algunos casos, supongamos que yo tengo problemas de armónicos en luminarias, lo que puedo hacer es utilizar alimentadores independientes o optar por reemplazo de luminarias que tengan una calidad un poco mejor y no generen tanta distorsión. Para lo que son huecos, si yo estoy teniendo problemas con grandes motores, de vuelta, puedo utilizar alimentadores dedicados para esos grandes motores. No siempre es necesario utilizar equipamiento accesorio, pero bueno, en algunos casos, y cada vez se hace más frecuente, sí es necesario. En una primera instancia, para lo que son los armónicos, podemos utilizar filtros. En este caso, nosotros tenemos una línea de filtros apuntados más hacia lo que son los componentes de un tablero para garantizar que esas distorsiones armónicas no entren a mi tablero y a mis cargas críticas a donde puedo tener un PLC, a donde puedo tener un controlador, un HMI, equipos que son especialmente costosos, equipos que si se llegasen a quemar van a costar unos cuantos dólares. Entonces, en esos casos puedo utilizar uno de estos filtros pasivos que van a tener una determinada respuesta en frecuencia y me van a permitir mitigar esos armónicos dentro de mi red. En el caso de que yo tenga huecos, en el caso de que tenga problemas de alimentación de ese tipo, bueno, tener fuentes de alimentación que tengan un amplio rango de tensión de entrada es una herramienta muy válida. Yo voy a poder estar trabajando con nuestras fuentes de alimentación desde los 85 hasta los 264 volts, por lo cual si yo tengo variaciones de tensión, las fuentes desde el lado de 12, 48 volts no lo van a reflejar. Son fuentes con muy alta eficiencia, con muy buenas características de funcionamiento. Para los casos donde por ahí ya tenga problemas de mayor duración, bueno, una de las opciones también que tenemos es el módulo buffer. El módulo buffer lo voy a poder conectar en cascada con algunas de las fuentes que veíamos anteriormente y este módulo me va a garantizar una tensión de salida en función de la corriente de carga durante algunos milisegundos o algunos segundos en función de justamente esa corriente y que esa carga, que puede ser un PLC, puede ser un DCS, puede ser, no sé, el controlador que sea, que siga en funcionamiento por lo menos durante ese periodo corto que tengo esas interrupciones o esos huecos en la entrada. Obviamente, si esa interrupción dura más tiempo, el módulo buffer, que está basado en capacitores,
no la va a poder sostener y ahí es donde voy a tener ya que ir a un UPS con un módulo de baterías de distinto tipo, de distinta magnitud, en función de las características de la carga, me voy a tener que apoyar con una alimentación segura de ese tipo. ¿Qué pasa con las sobretensiones? Bueno, las sobretensiones, sobre todo aquellas de origen atmosférico o sobretensiones transitorias, lo ideal es protegerme con protectores de sobretensión como los que vemos en la imagen. Los protectores se caracterizan por ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, en función de dónde estén instalados dentro de una instalación, si están cerca de un transformador de servicios auxiliares, si estoy aguas abajo de esa instalación, bueno, voy a tener que utilizar otro tipo. También tengo protectores para lo que es comunicaciones, tengo protectores para lo que son señales analógicas, porque también se pueden generar acoples y que la sobretensión venga por ese lado. Incluso equipos con tecnología IoT que tienen supervisión remota. Hay una línea bastante interesante que pueden contactarnos por ello. Después también tenemos lo que son los relés de supervisión. Estos relés me van a permitir ver todos los desbalances o las asimetrías que yo pudiese tener en la tensión que pudiesen generar problemas por ahí en grandes motores o máquinas rotantes, las sobretensiones sostenidas o los huecos de tensión que yo pudiese tener a partir de la configuración de ventanas pueden hacer que yo directamente desconecte cargas si yo tengo una sobretensión durante cierto periodo de tiempo. El relé de supervisión va a poder desconectar cargas, a poder darle la actuación a un interruptor o a un contactor, en el caso de un motor, y proteger esa carga para evitar que se queme. Protegerme por cortes de neutros, sí, hay una línea bastante amplia de funciones de protección. Como les decía, yo esto también lo puedo generar desde un analizador con algunas entradas-salidas y elegir qué variable, en función de qué variable voy a proteger, pero de manera más sencilla, en algunos casos lo puedo realizar desde estos relés de supervisión. Bueno, contamos con servicios de consultoría, de ingeniería, podemos acompañarlos para encontrar la solución óptima por cualquiera de estos problemas, podemos asesorarlos en elegir el equipamiento correcto. Por supuesto, pueden contactarnos. Aquí tienes mis datos de contacto. También siéntanse libres de contactarme a través de redes sociales, LinkedIn, como para estar al día de las charlas que vayamos dando, de los nuevos lanzamientos de productos que vayamos dando y, por supuesto, como les digo, que podamos ayudarlos en la elección del equipamiento. No sé si Alejandro, que me acompaña, estás por ahí. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Sí, Tomás, bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Hubo algunas consultas que fuimos respondiendo. Bien. Quedó acá pendiente una por el momento. Nos consultan si algún equipo de protección para sobretensiones, digamos, si, me imagino si existe algún equipo de protección para sobretensiones para proteger circuitos de tensión de equipos de medición comercial. Circuitos de tensión de equipos de medición. Sí, perfectamente pueden utilizar para protegerlos los descargadores que estábamos viendo unas diapositivas atrás. Esos descargadores les van a permitir proteger los equipos de medición y cualquier otro equipo que pudiese estar en ese circuito. Perfectamente pueden contactarnos, me envían un correo y buscamos la alternativa adecuada de acuerdo a las características del circuito que tengan. Bien, perfecto. Buenísimo. Después creo que, no, el resto de las consultas estamos ok. No sé si Perfecto. quizás alguien más quiere realizar alguna consulta. Nos preguntan, bueno, el video del webinar, si lo compartimos, la respuesta es sí. En unos días lo subimos a nuestro sitio web, así lo pueden repasar. Bueno, algunos saludos, te agradecen por la presentación. Bueno, muchas Así gracias. que, bueno, sí, de Bueno, todas maneras,
Cualquier consulta adicional, después, Tomás, me imagino que la podés contestar por mail. Sí, por supuesto. Aquellos que tengan alguna inquietud o les surja alguna duda en otro momento, pueden contactarnos por mail. No hay ningún problema, estamos a disposición para charlar respecto a cualquiera de estos temas. Y bueno, sí, el video después va a quedar publicado, así que pueden perfectamente repasar cualquiera de los puntos que estuvimos tocando desde nuestra página de YouTube. Bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo, espero que les haya resultado interesante y útil. Estamos a disposición para lo que necesiten y los esperamos en los próximos webinars, que hay que estar atentos a las redes sociales y a los mails. Muchas gracias por participar.